La clase pasada habíamos definido la continuidad de una función en un punto a través del límite. O sea, vas a decir que una función es continua en un punto A o en x igual a A si el límite de la función cuando x tiende a A existe y además es igual a f de A. O sea, que el límite lo obtienes evaluando la función, coinciden estos dos valores. Habíamos visto algunos ejemplos a partir de gráficas, pues de funciones que son continuas en algunos puntos, a pesar de que su gráfica pues no se ve como las que normalmente trazamos. Entonces, esta definición, como está en términos de un límite, yo la puedo escribir con épsilon y delta. Entonces, en primera instancia, si yo escribo la definición de este límite, vamos a poner, es decir, pondría que para todo épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, que bueno, aquí se llama A, se cumple una implicación. Esa implicación es que si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x menos el límite, o sea, menos f de a, tiene que ser menor que épsilon. Esa es la definición usual del límite con épsilon y delta. La diferencia aquí en continuidad que podemos notar es que yo puedo deshacerme de esta parte, la del cero. ¿Por qué puedo deshacerme de esto a la hora de escribir la implicación? Pues vamos a poner aquí que en el límite ponemos esto porque no queremos pues ver qué sucede cuando x es exactamente a. Por eso la desigualdad estricta con el cero, pero justo si aquí se cumpliera la igualdad de valor absoluto de x menos a igual a cero, esto ya sabemos que es equivalente a que x sea igual a, pero si x es igual a, cuando tú calculas f de x menos f de a, como se trata del mismo punto, pues esto es cero. Y cero pues es menor que épsilon, porque esto es para toda épsilon positiva. Lo que quiero decir con este renglón, pues es que si aquí se da la igualdad con el cero, se sigue cumpliendo la implicación, porque la diferencia de estos dos valores sería cero. Entonces puedo reescribir mi definición con épsilon y delta para cuando la función es continua, quitando esta parte. O sea, voy a decir que f es continua en A, sí, solo sí, pues se cumple todo esto. Solamente que aquí poniendo únicamente x menos a menor que delta. Entonces, esto que estamos escribiendo, le vamos a llamar definición de continuidad con épsilon y delta. Entonces, cuando se trata de un límite nada más, de ver que el límite de una función f de x es L, sí tengo que poner forzosamente esto de x menos a mayor que 0 en valor absoluto, porque pues puede pasar que f de x no coincida con f de a, pero eso no afecta lo del límite. Y aquí como f de x, bueno, si x es igual a a, aquí tendría dije aquí f de a, pero más bien, o sea, cuando se trata de un límite cualquiera, lo que puede pasar es que f de a pues no coincida con el límite, ¿no? O sea, que tengas una función cuya gráfica es esta y el f de a está por aquí arriba. Entonces esta diferencia pues puede que no sea cero.
porque por aquí está el límite y aquí arriba está f de a. Pero si yo en lugar de un límite cualquiera pongo la función evaluada en a, pues esto siempre va a ser 0 cuando x sea igual a a. Y por eso puedo quitar esta parte. Entonces, con continuidad, pues tengo una definición igual con epsilon y delta, pero más sencilla, porque ya no tengo que escribir esto, que el valor absoluto sea mayor que 0. Y bueno, así como tengo una definición de epsilon y delta, otra cosa que puedo decir es verificar la continuidad a partir de sucesiones. Porque nosotros habíamos visto pues, un teorema que relacionaba los límites de funciones con límites de sucesiones. Igual esto se va a simplificar. Tengo una función de un conjunto A contenido en R en los reales y A en A. Entonces la equivalencia que voy a tener ahora es que F es continuo en A y en términos de sucesiones tengo que para toda sucesión xn contenida en A, lo que se va a cumplir es que si el límite de las sucesiones A, es decir, que xn converge a A, entonces el límite de los f de xn va a ser f de A. Ay. La diferencia con el teorema que habíamos puesto antes es que en la sucesión tenía que especificar que eran puntos distintos siempre de A. O sea, aquí poníamos contenida en A menos el número A minúscula. Y bueno, en lugar de f de A ponías el límite. Entonces, con continuidad, pues es más fácil de recordar. Siempre que tengas una sucesión que converja al punto A en el dominio, pues la sucesión de imágenes tiene que converger a f de A. Entonces, pues de este resultado, la demostración sería idéntica a la que nosotros hicimos para límites. O sea, una de dos. Podemos hacer una demostración igual a la de la equivalencia con límites, nada más, pues quitando esto de 0 menor que valor absoluto de x menos a. O se puede intentar usar ya el resultado para límites aquí. Entonces, bueno, con cualquiera de las dos formas, vamos a poner aquí demostración, ejercicio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que tengan? No, bueno, de mi parte no. No. Bueno, todos estos resultados, la ventaja que tenemos es que aquí los estamos enunciando el curso de cálculo 1 para funciones de una sola variable, es decir, que van de los reales en los reales.
Cuando ustedes estén en, no sé, por ejemplo, cálculo 3, pues todas estas cosas se van a estudiar, pero para varias variables. O sea, puedes tener, por ejemplo, una función que va de R2 en los reales. Y entonces el dominio que es R2, pues lo verías aquí abajo en el plano XY. Y para cada punto, que este es un X, Y, pues su imagen la pondrías en una altura Z. Aquí está el f de X, Y. Bueno, aquí lo que estamos diciendo es si la función es continua, para... Entonces, siempre que tengas una sucesión en el dominio, o sea, aquí la piensas como dentro del eje X, este xn que converja a, lo que va a suceder es que la sucesión de imágenes tiene que irse acercando a f de a. O sea, puedes pensar que la sucesión de imágenes está por aquí y se aproxima a esta altura. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Digamos que vas a tener sucesiones pues de puntos ahora en R2. Entonces tu sucesión se puede ver así, que se va aproximando a este elemento. Pero nuevamente, si la función es continua, pues para esta sucesión de puntos, la sucesión de imágenes también se tiene que ir aproximando a esta altura. Entonces, digamos que todo lo que estamos haciendo aquí en cálculo 1, pues va a tener sus teoremas análogos para, en cálculo 3 para varias variables. Aquí lo pongo con dominio en R2 para poder graficar. Pues aquí abajo estaría el R2 y va hacia los reales, que es lo que está representado aquí en el eje Z. Aquí nada más sería R y por acá el contradominio que también está sobre un eje. Pero para la cantidad de variables que quieras, pues vas a tener estos mismos teoremas. Entonces, bueno, otro teorema que podemos poner así muy inmediato, ese sí podemos escribir una mini demostración, es la continuidad con respecto a la suma, producto, cociente de funciones, porque nosotros ya probamos un teorema para límites. Entonces vamos a poner aquí nuestro teorema de propiedades de continuidad con respecto a estas operaciones. Tengo dos funciones, f y g, que van, bueno, están definidas en A, contienen los reales hacia los reales. Entonces, si f y g son continuas en A, bueno, igual que en el otro teorema, le voy a poner A minúscula está en el dominio. A en A. Entonces, si ambas funciones son continuas en el mismo elemento A minúscula, pues sucede que muchas otras funciones son continuas. O sea, f más g va a ser continua en A. La función f por g. Si c es una constante, entonces la función c por f es continua en A. Para el cociente, pues si g de A es distinto de 0,
Entonces f entre g es continua en A. Y bueno, combinando otra vez lo de multiplicar por una constante igual a -1 y esto de suma, pues tendrías que f menos g también es continua en A. Entonces, bajo las operaciones básicas, pues la continuidad se va a preservar. Vamos a hacer la demostración del primer punto, que es bastante inmediata. Y bueno, creo que con que veamos el primer punto, pues ya los otros sin problema los podrían hacer ustedes. Si yo quiero probar que la función f más g es continua en A, pues la continuidad, mi primera definición que tengo es que el límite de la función cuando x tiende a A coincida con la función evaluada en A. Entonces aquí es lo que quiero probar, pero para la suma. Entonces vamos a regresar acá. Pues quiero ver qué pasa con el límite cuando x tiende a A de f más g de x. Bueno, pero nosotros ya probamos que si el límite de f y de g existen, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Esto me quedaría como límite de f de x más límite de g de x. Entonces esta parte pues es teorema sobre límites. Pero si yo estoy suponiendo que f y g son continuas, pues entonces el primer límite de f de x cuando x tiende a es simplemente f de a. El segundo pues, sería g de a. Aquí lo que estoy usando es que f y g son continuas. Y finalmente, pues esto ya es f más g evaluado en a. Entonces la parte importante aquí, pues fue lo que ya hicimos antes de demostrar que el límite de la suma sí es la suma de los límites. Entonces, como ya llegué a la igualdad de que el límite sí es lo mismo que evaluar la función, pues con esto ya concluyo que f más g sí es continua en a. Entonces, por ejemplo, si aquí tú le cambias esta suma por un producto, pues ya tal cual tendrías la demostración del punto 2. Porque igual el límite del producto, pues es el producto de los límites. Y por ejemplo en el 4, pues se pide que g de a sea distinto de 0, porque es la condición que teníamos con respecto a los límites, ¿no? Que el límite del denominador fuera distinto de 0 para poder calcular el límite del cociente. Entonces aquí, pues esto de 2 a 5 vamos a poner igual, que es un ejercicio muy sencillo. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. Hasta el momento no. Bueno, y algo nuevo que sí vamos a ver que no había aparecido en límites era lo que preguntaban sobre la composición. Entonces, con respecto a composición, todavía no teníamos algún teorema en el caso de límites. Vamos a enunciar un primer resultado de la composición de funciones continuas y después a ver qué más podemos decir.
Entonces, con respecto a composición, pues voy a tomar una función f que vaya de A a B, una g que vaya de B pues, a otro conjunto, que aquí ya no, vamos a llamarle C. Y entonces, si yo tomo un punto A en el dominio de la composición, primero le aplicaría F y después G. Entonces, para la composición, primero vamos a escribir lo de las funciones. Tengo F, una función que va de A contenido en R. Pues aquí sí le voy a poner en B. G, cuyo dominio pues, es el contradominio de F. Aquí podría ponerle únicamente reales porque ya no voy a componer con nada más, pero bueno, sí vamos a dejarle R nada más. Y A un elemento en el dominio de F. Entonces, con respecto a la continuidad, pues las hipótesis que voy a poner son que la función f sea continua en A, pero G, pues en lugar de que sea continua en A no sé si forme parte del dominio de G, pues voy a pedir que G sea continua en f de A. Entonces vamos a escribir que si f es continua en A y G es continua en f de A, que eso sí sé que está en su dominio, entonces con eso puedo garantizar que la composición es continua en A. Esta demostración, pues vamos a hacerla utilizando epsilon y delta, que es una definición que no hemos utilizado hasta el momento. Entonces, para esta composición, pues me voy a fijar primero en la función. Bueno, vamos a ver qué tengo que demostrar. Si pongo la definición de epsilon y delta, sería por demostrar que para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la composición, que en este caso sería A, pues lo que se tiene que cumplir es que si x menos A es menor que delta, entonces la función evaluada en x menos la función evaluada en A, esto es lo que tiene que ser menor que epsilon. Entonces lo puedes poner así o pues como g de f de x y g de f de A. Entonces quieres que esto sea menor que epsilon. Para la demostración de este teorema, pues vamos a fijarnos primero en la continuidad de alguna de las dos funciones. Voy a poner primero la de la g, la que está, bueno, la que aplico hasta el último. Entonces vamos a empezar tomando epsilon mayor que 0 y quiero encontrar pues, la delta mayor que 0 que cumple esta implicación. Entonces vamos a usar que G es continuo en f de A. Como G es continuo en f de A, pues eso ya me da un delta.
existe delta 1, le vamos a llamar mayor que 0, tal que para todo X en el dominio de G, que es B, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, de que G sea continua en f de A, significa que si X menos f de A es menor que delta 1, entonces cuando aplico la función G, me queda que G de X menos G de este f de A tiene valor absoluto menor que epsilon. Sí, entonces aquí estoy poniendo X menos f de A porque la función es continua en este valor. F de A hay que recordar que pues, es un elemento que está en B, en el dominio de la función. Y ahora vamos a ver qué pasa con la continuidad de F. Entonces, como F es continua ahora en A, lo que voy a hacer es, en lugar de aplicar la definición de continuidad, que bueno, se parece, no sé por qué se cambió X en B, porque B es el dominio de la función G. O sea, siempre esto es para X en el dominio de la función, ¿no? Y en este caso es dominio de G. Está acá arriba. Entonces, en el caso de f de A, bueno, de que f es continua en A, voy a aplicar nuevamente la definición de continuidad, pero en lugar de aplicársela a la epsilon positiva con la que inicié, se lo voy a aplicar a esta delta 1. Vamos a ver por qué. Entonces, delta 1 yo sé que es mayor que 0 también. Entonces va a existir delta mayor que 0, tal que, pues ahora es para f, entonces es para toda x en el dominio de f. El dominio de f es A. Igual acá vamos a ponerle. Este es el dominio de f. Y en lo que quería demostrar, pues A es el dominio de la composición. ¿Qué es lo que pasa con la continuidad en A? Pues siempre que X esté en A, la implicación que se cumple es que si X menos A es menor que delta, entonces cuando yo aplico la función f, tengo que f de X menos f de A, esto debe ser menor que delta 1. Recuérdense que estoy aplicando esta definición al número delta 1, que es mayor que 0 también. Entonces, ¿por qué se lo apliqué a delta 1? Pues aquí ya tengo lo que quería demostrar en el sentido de que para toda x en A, si x menos A es menor que delta, esta implicación de abajo ya me dice que f de x menos f de A es menor que delta 1. Pero si esto es menor que delta 1, pues puedo aplicar esta implicación ya no a x, sino a f de x. O sea, vamos a ver que realmente con estas dos implicaciones ya tendría la de arriba. Esto vamos a llamarle asterisco y acá doble asterisco. Entonces voy a tomar x en A que cumpla la primera desigualdad. Tal que x menos A es menor que delta.
Si x menos a es menor que delta, pues yo ya sé que f de x menos f de a, o sea, si aplico la función f, se cumple esta desigualdad. Pero ahora esto de aquí arriba se cumpliría poniendo en lugar de x, f de x. Entonces aquí yo ya tengo un número cuya distancia f de a es menor que delta 1. Lo que me dice la implicación de aquí arriba, pues es que cuando yo aplico la función g a ambos números, es decir, g de f de x menos g de f de a, esto ya va a ser menor que epsilon. Pero pues lo de aquí ya es simplemente la composición. Que es lo que quería demostrar. Entonces, en la implicación de arriba estoy usando la continuidad de la f y en la de aquí abajo la continuidad de la g. La continuidad de f en a y aquí la continuidad de g en f de a. Esto como se vería ahí en la composición, digamos que aquí está A, B y C, aquí aplicamos la F y después la G. Pues fue, si X está cerca de A, o sea, su distancia es menor que delta, cuando aplicas la F, pues tienes que F de X tiene un valor cercano a F de A. Pero si estos tienen distancia menor que delta 1, pues ahora cuando aplicas la G, Yo, perdón, profe, no entendí ese último paso y que hizo. ¿Cómo que aplicó la G? ¿Cómo es que pudo meter ahí la G? ¿en qué paso? En el último, pues, en el último que hizo, el que estaba ilustrando ahí en las barritas y también donde está el único asterisco, ahí. Pues es lo que me dice la implicación de arriba, que si tienes un número cuya distancia f de a es menor que delta 1, cuando tú aplicas la G a ambos números, esto es menor que epsilon. Entonces es la implicación que está aquí en el paréntesis de arriba. Nada más que en lugar de X, tú tienes f de X. Ok. Bueno, más bien en lugar de la X de acá arriba. Si aquí tienes X y f de A, acá es f de X y f de A. Esos son los números a los cuales se le aplica la función G. Ah, ok, es como si la función f lo hubiera sustituido en la definición de arriba. O sea, como en Pues lugar de la escribir. función f no, bueno, o sea, la f de X. Ajá. Ah, ok. Vale. Sí, igual para no confundirnos con, bueno, no sé si resulte peor, pero acá puedes usar otra letra, o sea, en lugar de ponerle X, no sé, para todo y en B, si y menos f de a es menor que delta 1, entonces g de y menos g de f de a es menor que epsilon, y aquí lo que estarías haciendo es poner en lugar de y f de x. Ok, vale, gracias. Ya. ¿Algo más?
Pues lo de la continuidad pasa como lo que les decía hace varias clases con sucesiones, creo que me preguntaron, de que si yo ya sé que las funciones son continuas, pues sé que para toda epsilon existe delta mayor que cero que cumple cierta implicación. Entonces aquí, si yo ya sé que eso ocurre para todo número positivo, la definición yo la puedo aplicar al número positivo que me convenga. En este caso, pues yo empiezo con la epsilon mayor que cero, y entonces para la función g, esta epsilon me genera una delta 1, pero cuando yo quiero aplicarlo de la continuidad a la función f, pues como que esta epsilon positiva ya no me sirve, más bien la que me sirve poner es en lugar de aplicárselo a epsilon, es a delta 1 para ya tener como que el camino de implicaciones, o sea, x menos a menor que delta implica que esta distancia es menor que delta 1, y si esto es menor que delta 1, de aquí ya me puedo pasar a la otra desigualdad donde aparece epsilon. Si yo le hubiera puesto epsilon aquí, que sí se podría, o sea, sí es válido decir que para esta epsilon positiva, pues igual existe delta, pero ya no podría seguir en la implicación, porque aquí diría x menos a menor que delta implica que f de x menos f de a menor que epsilon, y yo ya no sé si esto en realidad sea menor que delta 1 o no. Por eso aquí me convino poner delta 1 para que sí pueda seguir con las implicaciones. Sí Pero es, pues entonces, no es exactamente transitividad, pero sí se podría decir que es algo parecido. De aquí me paso para acá y de aquí hacia la otra desigualdad. entonces, eso solamente aplica cuando se sabe que las dos funciones son, por así decirlo, continuas. Por ende, su composición también será continua. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿qué es lo que solo aplica en ese caso? Ajá, o sea, no sé si sé que f, bueno, como dijo el ejemplo de sucesiones, o sea, no sé Ajá. si, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, O si sea, en lo que algún les... punto, si en algún punto, g de x llega a ser discontinua, no sé, que haya una división ahí, entonces ahí ya pasa algo raro. O no sé, que g de x sea uno entre x, por ejemplo, y cuando se O componga con f, pasará algo raro. sea, tú ya te refieres al enunciado del teorema. Ajá, sí, sí. Ah, bueno, ahorita, sí, eso vamos a verlo más adelante. Sí, yo pensé que era pregunta sobre esto mismo de la epsilon delta 1 y delta. Sí, porque lo que yo les decía con respecto a sucesiones y estos números positivos es que, por ejemplo, igual con límites, había veces que me convenía decir, voy a aplicar, no sé, para que una sucesión sea, si converge es acotada. Bueno, si yo ya sé que converge, sé que para toda epsilon mayor que cero existe n, y ahí en mis demostraciones, pues ponía sea epsilon igual a 1, porque esa constante, digamos, me convenía a la hora de hacer la demostración, o a veces aparecía que sea epsilon igual a valor absoluto del límite entre dos, cosas así. O sea, lo que yo les quería decir con respecto a sucesiones y a límites también de funciones, es que si yo ya sé que el límite existe o que la función es continua, pues es donde yo puedo elegir la constante positiva que me convenga. En este caso fue la delta 1. Sí, pero Ok, lo que preguntas de la composición, pues eso ahorita lo vamos a revisar. ok, ok. Gracias.
¿Alguna otra pregunta que tengan de aquí? Creo que no. Bueno, y esto de que G de f de A sea continua en A, pues lo que significaría es que límite cuando X tiende a A de la composición es igual a G de f de A. O sea que el límite lo puedo calcular evaluando la función. Y pues este f de A también lo podría escribir como límite cuando X tiende a A de f de X. Sí, porque la función f es continua en A, entonces f de A coincide con esto que estoy poniendo en el paréntesis, con este límite. Aquí lo que estaría pasando es que el límite, es como que lo puedo meter en la función g. Lo que vamos a revisar a continuación, pues es si para poder meter este límite necesito que ambas funciones sean continuas o solamente alguna de las dos. Entonces vamos a omitir esta parte por ahora. Vamos a pensar en esta igualdad. Entonces, para meter este límite, pues la función que estoy como cambiando de posición es la g. Vamos a ver si... Voy a suponer que límite cuando x tiende a de f de x, si existe y es L. Aquí no necesariamente que sea continua la función, ¿no? Solamente que el límite exista. Entonces, si la g fuera continua en L, la pregunta sería si yo puedo hacer esto de que decir que el límite cuando x tiende a A de la composición lo puedo ver como g de límite, es decir, g de L. Entonces eso es lo que quiero revisar, que si me basta con que la función de afuera sea continua para yo poder meter pues cualquier límite ya sin importar si la f es continua o no. Ahí entraría pues ya un poco lo que preguntaban, ¿no? En este caso no, que tengo por ejemplo la f así, cuyo límite sí existe y es L. Y entonces si compongo con una función continua, pues quiero ver si este límite sí lo puedo meter. Si es así, pues ya podría calcular muchos límites de manera más sencilla.
Entonces, antes de continuar con esto, ¿sí se entiende la igualdad aquí abajo? Sí. Sí. Y bueno, ¿ustedes qué creen que pase? ¿Que sí, que no? Depende de la función, ¿no? Pues voy a intentar ver qué pasa usando lo mismo que hice aquí arriba con lo de la... Aquí arriba las dos funciones serán continuas. Entonces, si yo quiero probar esta igualdad, pues lo que tendría que demostrar es un límite. Aquí sería que para toda epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero. Como es un límite cualquiera, pues aquí sí le tengo que poner el cero cuando ponga la implicación. Sería tal que para toda x en el... Pues vamos a poner a pensando que la f y la g tienen los mismos dominios que arriba. O sea, f va de a a b. Y para que esté definida la composición, vamos a poner g de b en R. Entonces, la composición tiene dominio A. Lo que quiero probar es que el límite de la composición cuando x tiende a es g de L, si es que fuera el caso. Entonces aquí, como es un límite cualquiera, le tengo que poner 0 menor que x menos a menor que delta, implica que la función menos el candidato al límite es menor que epsilon. Eso es lo que me gustaría probar en caso de que fuera cierto. Si quiero seguir la prueba de antes, lo primero que hice fue fijarme en la función de afuera, la g. La g yo sé que es continua en L, entonces vamos a ponerle aquí, sea epsilon mayor que 0, como g es continua en L, entonces ya existe, igual vamos a llamarle delta 1, mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de g, que es b, la implicación que se cumple, como aquí es de continuidad, pues no tengo que poner el 0, sería x menos L menor que delta 1 implica que cuando yo aplico la función g, o sea, g de x menos g de L, esto debería ser menor que epsilon. Entonces, esta Profe, implicación, perdón por interrumpirlo. Antes, porque había dicho que poníamos el cero menor a valor absoluto de x menos a, y después, ¿por qué se quitó? porque donde es obligatorio ponerlo es cuando yo quiero demostrar un límite cualquiera. O sea, aquí no voy a probar que la composición es continua en un punto, sino solamente que este límite, pues quiero ver si es igual a g de L. Entonces, para lo que quiero demostrar, que es un límite cualquiera, pues aquí sí va el cero. Aquí abajo, si la función es continua, con continuidad no tengo que poner el cero. Ya, ya, ya. Sí, serían las dos diferencias. Ok. Gracias, profe. Sí, entonces, bueno, aquí fue
Con respecto a la g, sé que es continua, por eso no pongo el 0. Y ahora, ¿qué sé de la f? Pues estoy suponiendo que el límite cuando x tiende a de f de x es L. Ahí sí tengo que escribir el 0. Entonces vamos a poner que, por otro lado, como límite cuando x tiende a de f de x, yo sé que es L. En este caso, para copiar lo que hice con la prueba de la composición de funciones continuas, en lugar de epsilon, pues me gustaría poner esta delta 1. O sea, voy a aplicar la definición de límite a este número positivo. Entonces va a existir delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de f, que se llama A, como es un límite, aquí sí pongo lo del 0, pondríamos, si valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos L tendría que ser menor que delta 1. Así pondríamos la implicación. Ahora lo que quiero intentar pues es juntar, bueno, ver si puedo juntar estas dos para llegar a la implicación de arriba. Bueno, para lo que quería demostrar, el épsilon mayor que 0 ya lo propuse aquí. Delta mayor que 0 pues apareció por acá. Y entonces quieres probar esta implicación. Tomas x en A, tal que 0 menor que x menos A menor que delta. Y entonces la implicación de aquí arriba, vamos a ponerle triángulo. Y entonces, esta implicación lo que te dice es que f de x menos L tiene valor absoluto menor que delta 1. Y la ventaja de la implicación de arriba, pues es que como era de continuidad, que no tenía que poner el 0, sí puedo como sustituir en lugar de esta x poner f de x. Entonces, como f de x menos L sí es menor que delta 1, la implicación de arriba lo que te diría es que al aplicar g, la distancia es menor que epsilon. Entonces aquí te quedaría g de f de x menos g de L. Esto debe ser menor que epsilon. Y entonces ya estaría probando la implicación completa. Eso quiere decir que para poder meter el límite, sí me basta con que la función g sea continua. Aunque la f no sea continua, con que exista el límite, tú lo puedes meter a la función g y ya calcular esto así directamente. Entonces aquí la conclusión es que límite cuando x tiende a de g de f de x es igual a g de L. U otra manera de escribirlo es g de el límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, por ahora, pues todavía no tenemos muchos ejemplos de funciones continuas, pero vamos a poner alguno.
¿Tienen alguna pregunta de la demostración? Bueno, entonces esta pregunta de arriba, pues ya en lugar de pregunta sería otro teorema. Tenía estas dos funciones. Mis hipótesis fueron que el límite de f existe y g es continuo en este punto, L. Y la conclusión es que el límite de la composición también existe y lo puedo calcular simplemente metiendo el límite a la g. Entonces es casi la misma demostración del teorema pasado, pero sin suponer que g, pero aunque f es continua, simplemente que el límite exista, aunque no es necesario que coincida con f de a. Entonces, por así decirlo, la que importa es como los valores cuando los sustituyes. Es decir, si digo f compuesto en g, lo que importa ahí es la g. Si g es continua, no importa si f es discontinua, la composición será continua. No, no, aquí no estamos afirmando que la composición es continua, solamente que yo puedo meter el límite. Sí, o sea, en esta igualdad estoy calculando un límite. No estoy diciendo que esto sea igual a g de f de a. O sea, para que la composición fuera continua en a, necesitaría que esto fuera exactamente toda la composición evaluada en a, y eso no lo estamos afirmando aquí. O sea, podría ser que L no sea igual a f de a. Ah, ok, ok, ok. Ahí nada más lo que estamos haciendo es como decir que la composición sí es válida, que se puede hacer, pero no estamos afirmando de que. Más que eso. Sí, creo que te fuiste a los extremos de... Sí, o sea, digamos, si yo tomo g de x igual a raíz cuadrada de x, esta función sí cumple que el límite cuando x tiende a de raíz de x, pues es lo mismo que raíz cuadrada de a. Si a es positivo. Entonces lo que estaría diciendo es que la función raíz cuadrada pues es una función continua. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero calcular límite cuando x tiende a 3 de raíz cuadrada de, pues vamos a poner algo sencillo, x cuadrada más 5x menos 4. Este teorema lo que me afirma es que como la raíz cuadrada es una función continua, que es como la función que está afuera, esto va a ser igual a raíz del límite. O sea, el límite lo puedo meter en la función siempre y cuando ya sepa que la función que estoy como cruzando, que en este caso es la raíz cuadrada, es continua. Ah, ok, ok, ok. E igual si tú, no sé, quieres calcular límite cuando x tiende a 8 de seno de x
de 1 entre x más 1, pues nuevamente la función de aquí afuera al ser continua, lo que me dice el teorema anterior es que esto es igual a seno del límite. O sea, en este segundo ejemplo, la función seno sería la g. Y con cualquier función continua que tú tengas, pues ya lo que puedes hacer es meter el límite, siempre y cuando pues este límite adentro sí lo puedas calcular. Bueno, que aquí no sé por qué se cambió a 1 si era 8. Entonces esto directamente decir es seno de 1/9. Y de acá arriba igual es raíz de 20. Sí, eso es lo que me diría el teorema. Ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a poner aquí lo que decía el teorema. Bueno, antes de eso, un corolario de este teorema. Entonces vamos a copiar aquí el teorema, ahorita lo borramos. El corolario que vamos a poner es el siguiente. Si g es una función continua, bueno, una pequeña definición que no hemos mencionado es, hasta ahora hemos definido continuidad en un solo punto. Entonces puedo definir continuidad en un conjunto. Es una función f. Es continua en un intervalo a, b abierto. Si f es continua en todo punto. Entonces, cuando sea continua en todos los números de un intervalo abierto, pues voy a decir simplemente que la función es continua en el intervalo a, b. Ahora, pues algo que vamos a estar utilizando mucho a partir de la siguiente clase es qué significa que una función sea continua en un intervalo cerrado. Entonces vamos a poner aquí. Creo que para eso necesitamos más definiciones. Bueno, son sencillas, pero de una vez ponemos todas. Voy a definir continuidad por la derecha y por la izquierda. Y ahorita regresamos a esto del intervalo cerrado. Entonces imagínate que tú tienes una función cuya gráfica se ve así. Este es a. Para este número a, ¿tú dirías que es continua la función por la izquierda o por la derecha?
izquierda, ¿no? Ajá. O sea, esta diríamos que es continua por la izquierda porque pues el límite por la izquierda sí coincide con el valor de la función. Entonces, para que fuera continua por la derecha, pues más bien el límite por la derecha tiene que coincidir con el valor de la función. Entonces se vería algo así. Entonces esta definición pues es muy natural. Vas a decir que una función f es continua por la izquierda en A si pues el límite cuando x tiende a por la izquierda coincide con f de x, digo con f de A. Y continua por la derecha, pues si el límite por la derecha coincide con el valor de la función. Entonces aquí abajo tendríamos que esta función es continua por la izquierda, que es donde estás poniendo como el punto, está evaluada la función. Acá tendrías que f es continua por la derecha. Bueno, vamos a ponerle todo como una sola gráfica. ¿Y cómo pondríamos pues, la gráfica de una función para que no fuera continua por la izquierda ni por la derecha en otro punto? O sea, quiero poner que f no es continua por la izquierda ni por la derecha en C. Poner solo un punto abierto. Sí, sería una opción. Y bueno, puede ser que la función esté definida o no esté definida. Entonces aquí la función no es continua por ninguno de los dos lados en el punto C. Entonces ya con esto podemos regresar a lo de la continuidad en intervalos. De esta primera definición, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. Entonces podríamos decir que pues f es continua en A, sí, solo sí, pues es continua por la izquierda y por la derecha al mismo tiempo.
Entonces f es continua por la izquierda y por la derecha. Entonces regresemos ahora a lo de la continuidad en un intervalo. Primero, cuando tengo un intervalo abierto, pues digamos que aquí, si tienes el intervalo a, b, para cualquier número que tú tomes en el intervalo, como es un intervalo abierto, pues tienes espacio a la izquierda y a la derecha. Entonces tiene sentido fijarte en lo de la continuidad por ambos lados, por la izquierda y por la derecha. No importa qué tan cercano esté esta X a A o a B, al ser intervalo abierto, pues siempre aquí queda espacio hacia ambos lados para ver esto de la continuidad por izquierda y por derecha. Ahora, cuando yo tomo un intervalo cerrado, aquí, si la X es mayor que A y menor que B, o sea, está en el intervalo abierto, pues puedo hacer lo mismo, de fijarme qué pasa a la izquierda y a la derecha. Pero si la X fuera, por ejemplo, A, pues aquí no tiene mucho sentido preguntarme por la continuidad por la izquierda. Entonces, en ese caso, lo único que podría estudiar es qué pasa con la continuidad del lado derecho para X igual a. Y lo mismo para X igual a B, solamente podría fijarme en la continuidad por la izquierda. Entonces vamos a poner que una función f, que está definida en un intervalo cerrado, voy a decir que es continua en todo el intervalo a, b, si f es continua en a, b abierto, que en estos puntos es donde puedes fijarte en ambos lados qué pasa. F es continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. Entonces es fijarte en que se cumpla la continuidad, pues donde sea posible estudiarla dependiendo del punto, ¿no? O sea, todos los del medio, pues es la continuidad por ambos lados. En A, pues únicamente por la derecha y en B por la izquierda. Si pasa eso, pues vas a decir que la función es continua en todo el intervalo cerrado. Si es en un intervalo abierto, pues ahí sí es la continuidad normal en cualquier punto, ¿no? Izquierda y derecha. De esta segunda definición, ¿tienen alguna pregunta? No. No, Bueno, entonces vamos a poner ahora sí a recordar lo que decía el teorema anterior y poner un corolario. Entonces, hasta antes de estas definiciones,
Lo poco que hemos dicho de continuidad, pues tiene que ver con que la función sea continua en un solo punto, ¿no? Incluyendo este teorema que está escrito arriba. Entonces, este teorema lo que me dice es, tienes una composición de f con g. Si la función de dentro cumple que el límite cuando x tiende a sí existe, que es L, y la función de afuera, que es la g, es continua en este punto, o sea, en el límite, entonces tú puedes meter el límite en la función g para calcular esto. O sea, solamente límite de g de f de x es g de límite. Bueno, el detalle con este teorema, pues es que primero habría que ver qué límite de la f existe, luego revisar si la g es continua o no exactamente en este punto L. Pero, por ejemplo, las funciones que tengo aquí abajo, como raíz cuadrada o seno, son funciones que son continuas en todos los reales. Bueno, el seno en todos los reales, la raíz en todos los números positivos. Entonces, si la g es continua en muchos números o en toda la recta, esta parte de revisar qué es exactamente continuo en L, como que no sería, bueno, se daría en automático. Entonces, lo que voy a poner en este teorema es su corolario. Si g, por ejemplo, es una función continua, en todos los reales, entonces siempre que quiera calcular el límite cuando x tiende a de g de otra función, pues esto lo puedo calcular como g de límite. Siempre y cuando pues este límite adentro sí exista, ¿no? Porque si no, pues aquí ya no tendría sentido poner esto. Entonces, con respecto al teorema anterior, pues si la g es continua en todos los números reales, en automático esta parte se cumpliría y por eso tendría la igualdad para cualquier función f donde este límite exista. Entonces, ¿qué funciones yo sé que son continuas? Vamos a ponerle aquí como ejemplo. Si f es una función racional, digamos que f de x es, pues función racional es un cociente de dos funciones polinómicas. Aquí arriba tengo un polinomio, aquí abajo otro polinomio. Sería con B0. De estas funciones, pues yo sé que el límite cuando x tiende a A de f de x, si es tal cual, pues evaluar la función en A. Eso es algo que pues ya habíamos mencionado antes, porque nosotros probamos que
el límite cuando x tiende a de x si es a. Y entonces usando este límite y las propiedades que tenemos para la suma, producto y potencias, pues esta sí se puede sustituir directamente. Entonces estaría diciendo que pues cualquier función racional es una función continua en su dominio, o sea, siempre y cuando el denominador no se haga cero. Déjenme poner aquí la sustitución así completa. Le voy a poner para que no se confunda con la otra a, cuando x tiende a x0. Entonces esto sería tal cual evaluar la función. Nuevamente aquí estamos utilizando pues los teoremas de límites que ya demostramos antes. Entonces esto sería igual a f evaluado en x0 siempre que pues el denominador sea distinto de 0. ¿Esto qué significa? Pues que la x0 está en el dominio de la función. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que una función racional va a ser continua en todo su dominio. Porque el límite de la función, pues sí lo puedo calcular evaluando nada más. Esa es la definición de continuidad que dimos. Entonces, con esto ya tendríamos muchas funciones continuas. En particular, las funciones polinómicas, pues también son continuas, porque es un caso particular de las funciones racionales, cuando divides un polinomio entre la constante 1. Entonces, todas las funciones polinómicas son continuas en R. Otras funciones que son continuas pues, en todo su dominio son las funciones trigonométricas. Eso es algo que por ahora nosotros lo vamos a usar así. Ahorita les digo por qué. Bueno, esto de las funciones trigonométricas, pues es que, por ejemplo, seno y coseno, con Daniel, pues las definieron a partir del círculo unitario, tomando aquí, pues para cada ángulo X, lo de las coordenadas de X y Y de este punto, bueno, cada ángulo teta. Esto mismo, pues lo usamos para probar un límite que fue el de seno de X entre X, que es igual a 1 cuando X tiende a 0. Pero ya la demostración de que, por ejemplo, o sea, el límite de seno de X, siempre cuando X tiende a A, es seno de A. Eso con esta definición, pues sería mucho más complicado de poder hacer, de demostrarlo.
Y pues más bien en el curso de cálculo 2, uno de los temas es funciones trigonométricas que no se van a definir en términos así del círculo unitario y cuánto vale la x y la y de este punto, sino más bien con integrales. Entonces se va a dar otra definición de las funciones trigonométricas usando integrales y ahí, pues con esas definiciones se puede probar pues todas las propiedades de continuidad y demás para seno, coseno y las demás trigonométricas. Entonces en este curso de cálculo 1, pues por ahora vamos a usar directamente que si se cumple esto, es decir, que son continuas. Ya en el curso de cálculo 2, usando todas las herramientas de integrales, se van a definir nuevamente estas funciones. Entonces, por ejemplo, de la función seno, como cumple que es continua pues en todos los reales, aquí en este corolario yo la puedo poner como la función g. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo quiero calcular un límite que involucre seno de algo, simplemente lo que puedo hacer es evaluar el seno en el límite, cuando este límite exista. Entonces ahí, bueno, el siguiente ejemplo ya sería este, por ejemplo. Bueno, vamos a ponerle aquí que como seno de x es continua en R, entonces usando el corolario anterior, pues yo puedo meter la función, bueno, el límite aquí adentro de la función seno. Esta es una función racional, entonces pues puedo evaluar directamente y con eso obtengo que el límite de esta función pues es seno de un noveno. Pues aquí se hizo con seno, pero con cualquier función que tú sepas que es continua, puedes aplicar el teorema de esta forma, metiendo el límite y ya lo calculas directamente, sin necesidad de fijarte en la composición. Entonces, otro ejemplo que se había puesto es con la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, pues nosotros probamos, de hecho usando sucesiones, que el límite cuando x tiende a de raíz de x, si es raíz de a, porque habíamos probado algo similar para la raíz de los términos de una sucesión. Entonces, aquí se cumpliría que g, esta raíz cuadrada, sí es continua para todos los números positivos. Entonces, usando esta continuidad, si yo quiero calcular el límite de la raíz de, por ejemplo, este polinomio, nuevamente, puedo meter el límite en la raíz porque la raíz es continua para todos los positivos. Y esto por ser una función polinómica, pues simplemente evalúo y ya con eso tendría el límite. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejemplos? Yo tengo una duda, profe, con la parte de arriba que dice, en particular todas las funciones polinómicas son continuas en R. Eso también aplica, bueno, ya ve que arriba pusimos lo de los racionales, pero no sé, como que lo veo, no sé, lo siento extraño o algo así, como por ejemplo decir que uno entre X si es continuo en todos los R, a pesar de que 1 haya una entre x asíntota. no es una función polinómica, A ver es si una función uno, racional. Sí, o es sea, cierto. sí, porque polinómica, cuando nosotros hablamos de polinomios,
son con potencias de x mayores o iguales a 0. O sea, una función polinómica, yo le escribiría así. Estos a(n) son los coeficientes. Hasta llegar a 0. Pero aquí en las x no tengo exponentes negativos. Entonces, con respecto a la función que dices de 1 entre x, f de x igual a 1 entre x es una función racional. Si lo pones como exponente, pues sería x a la menos 1, entonces ya no entra como polinomio. Ah, ok, ok. Sí, gracias. Ese dato sí no sabía de que una polinómica era con coeficiente, bueno, con exponente mayor o igual a 0. Pero bueno, Ajá. gracias. Sí, eso me fallaba. Sí, entonces como esta es una función racional, pues lo que aplica es que es continua, pero en su dominio. Entonces aquí diría que es continua en R menos el 0. Ahí sí se cumpliría que el límite cuando x tiende a de 1 entre x es 1 entre a. Esto siempre y cuando a sea distinto de 0. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, vamos a probar un último resultado de continuidad en un punto. Esto igual se parece a un resultado de límites. En teorema lo que dice es que si tienes una función continua en A y f de A es mayor que 0, entonces va a existir delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, pues se va a cumplir que si x menos a tiene valor absoluto menor que delta, entonces f de x va a ser positivo. O sea, si la función es continua en A y en ese punto es positiva la función, pues tiene que haber un intervalo alrededor de A donde la función siga siendo positiva. Y bueno, esto mismo lo podemos poner con f de A menor que 0. Como lo podemos visualizar esto, pues es... Por aquí tienes el punto A. Si tú supones que f de A es mayor que 0, que la función sea continua en A, pues significa que alrededor de A, los valores de la función pues tienen que estar cercanos. Entonces puede que la función en otras partes sea negativa, que incluso aquí suba o baje muy rápido, pero tú puedes encontrar un intervalo alrededor de A donde la función completa siga siendo positiva.
E igual, si la función es continua en un punto donde es negativa, pues tiene que existir un intervalo alrededor donde la función sea negativa en todos estos puntos. Es lo que dice este teorema. Entonces la demostración, pues vamos a hacerla ocupando epsilon y delta, porque aquí ya apareció la delta. Yo ya sé que es continua la función. Sumarle 1 y 2. Entonces, puedo tomar la epsilon que me sirva. Como quiero que la función sea positiva, yo ya sé que f de a en el primer caso es mayor que 0, pues puedo fijarme en epsilon igual a f de a. Si yo tomo epsilon igual a f de a, que es un número positivo, pues entonces por la continuidad tiene que existir delta mayor que 0, tal que para todos los elementos en este intervalo, la función f de x tiene que caer entre 0 y 2 veces f de a, o sea, en este intervalo vertical. Y en particular va a ser positiva. Entonces, con que tú tomes epsilon igual a f de a o cualquier cosa más pequeña, ya garantizarías que la función pues se queda por aquí arriba, para puntos cercanos a. Entonces, eso es lo que vamos a intentar escribir. Vamos a ponerle sea epsilon igual a f de a, que es mayor que 0. Entonces, como ya estamos suponiendo que f es continua en a, Una pregunta, ¿cuál es la diferencia del punto 1 y el punto 2? hasta aquí ninguna, pero había que voltear la desigualdad. Así. Entonces, la continuidad de f en a me diría que existe delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f se cumple que si x menos a es menor que delta, entonces f de x menos f de a es menor que epsilon. Bueno, pero aquí epsilon es f de a. Ya lo único que vamos a hacer para llegar a lo que quiero de que f de x sea mayor que 0, pues es quitar el valor absoluto. Entonces aquí me quedaría menos f de a menor que f de x menos f de a. Esto es menor otra vez que f de a. Y bueno, si despejo el f de x, que sería sumar f de a de ambos lados, bueno, de los tres lados, me quedaría 0 menor que f de x menor que 2 veces f de a. O sea, justo lo que teníamos en esta parte, ¿no? Que la función para este intervalo tiene que estar entre 0 y 2 veces f de a, porque así es como elegí la epsilon, subir y bajar f de a. En particular, aquí ya estoy diciendo que si x menos a tiene valor absoluto menor que delta, pues entonces f de x sí es positivo, que es lo único que queríamos demostrar. Entonces con eso terminaría la demostración del punto 1. Y pues el 2 se haría de manera muy similar. Entonces, 2 vamos a dejarlo como ejercicio.
¿Tienen alguna pregunta de este teorema? No, profe. Bueno, creo que la demostración de este punto 1 pues es sencilla comparada con otras demostraciones que hemos estado haciendo cuando ocupamos epsilon y delta, pero este teorema es muy importante, lo vamos a estar utilizando muchas veces la próxima clase para probar, bueno, no sé si nos dé tiempo el miércoles, pero vamos a empezar a ver los teoremas fuertes de continuidad. Entonces son teoremas donde vamos a utilizar ínfimos y supremos, bueno, sobre todo el axioma del supremo. Entonces, ahí les encargo que medio repasen las definiciones de ínfimo, supremo y equivalencias. O sea, no que se puedan a leer todo lo que vimos de supremos, pero sí al menos el teorema que poníamos de las equivalencias de que algo fuera supremo cuando ya sabíamos que era cota superior, porque es algo que vamos a estar utilizando mucho para esas demostraciones de los teoremas fuertes. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar.